En la era de la información, la humanidad sigue descubriendo y desentrañando un mundo oculto. Pero a medida que la trama se revela lentamente, nos queda la abrumadora sensación de que lo que encontramos está incompleto y aún no hemos reunido los materiales para terminarlo. Número 10. Un camino oscuro que desciende 14 pies directamente adelante lleva a los viajeros al corazón de lo desconocido. El túnel, que solo ofrece luz desde atrás, se abre hacia una cúpula parecida a una colmena. La cueva es artificial y es solo una de cientos esparcidas por Nueva Inglaterra, hechas por una civilización antigua desconocida por una razón igualmente misteriosa. Pero es esta en Upton, Massachusetts, la que ha atraído más atención. El largo pasadizo impresionante de la cámara de Upton y su interior intencionalmente compacto no son las únicas características que tienen al mundo arqueológico alborotado. Hay algo en el espacio subterráneo parecido a un iglú que se encuentra en el número 18 de la calle Elm que tiene a los estudiosos ansiosos por saber más. La cámara, descrita como perfectamente construida, tiene una entrada de casi 2 metros de altura que conduce a un centro abovedado de casi 4 metros de ancho y más de 3 metros de alto, mostrando un conocimiento fundamental de la mampostería. Además de su complejidad y tamaño, los investigadores se sienten atraídos por otro aspecto peculiar de esta creación hecha por el hombre, su alineación astronómica. Durante el solsticio de verano, la entrada de la cámara se alinea perfectamente con el sol, permitiendo que las partes más internas de la cúpula queden completamente iluminadas. Se han descubierto varias otras alineaciones estelares dentro de la cámara. Se descubrió que la cámara se alinea con el cúmulo estelar de las Pléyades a mediados de abril, y los investigadores también la relacionaron con la cercana colina Pratt. James Mavor Bryan Dix se dio cuenta de que esta efigie de serpiente, los muros y las estructuras de piedra en la colina Pratt están todos conectados con la cámara de Upton, lo que permite a los usuarios rastrear eventos celestiales. Estos descubrimientos llevaron a los expertos a especular que la construcción pudo haber sido utilizada como una especie de observatorio estelar por una civilización desconocida en lugar de ser una construcción rápida de un colono de paso. Una teoría afirma que los antiguos nativos americanos, probablemente el pueblo Nipmuc, construyeron este observatorio en forma de colmena. La cueva se encuentra a lo largo del Gran Sendero, una ruta comercial indígena que va desde Delaware hasta Canadá. Sin embargo, no se han encontrado artefactos nativos americanos en los alrededores. Algunos investigadores proponen que, en cambio, fueron monjes irlandeses quienes la construyeron. Se dice que la mampostería de la cámara guarda un parecido sorprendente con estructuras de piedra encontradas en Irlanda que datan del siglo VIII, mientras que la datación por luminiscencia óptica sitúa la construcción entre los años 1200 y 1500 después de Cristo. Los registros históricos indican que la tierra perteneció alguna vez a un curtidor local, lo que lleva a algunos a sospechar que la enorme cámara de Upton fue utilizada como tenería en el siglo XIX. Algunos sugieren que la estructura era una bodega subterránea, un espacio de almacenamiento para los productos y herramientas de los agricultores, una teoría que podría confirmarse fácilmente con artefactos que la respalden. Sin embargo, no se ha encontrado ninguno, lo que deja a los expertos desconcertados y sin una respuesta clara. Número 9. En mayo de 2020, Will Reed, un pescador con imán de fenim de 38 años, salió con sus 2 hijos a las aguas poco profundas del río en Coventry, llevando con ellos un fuerte imán de neodimio. Era su pasión buscar en las aguas poco profundas en busca de objetos ferromagnéticos que siempre tenían una historia que contar. Partes de bicicletas perdidas hace mucho tiempo, viejos aros, radios de tren y alguna que otra moneda por aquí y por allá. Casi nunca encontraban algo realmente digno de noticia, hasta ese día en que un lanzamiento de un imán atado desató un misterio irresoluble. Mientras Reed recogía lo que pensó que eran llaves, encontró algo increíble, un pequeño cubo ornamentado. Más lanzamientos dieron como resultado docenas más, hasta que sacaron alrededor de 60 cubos de plomo, cada uno decorado de manera similar y lo suficientemente pequeño como para caber entre 2 dedos. También se sacaría una sola moneda de plata del lugar donde estaba sumergida la colección de tubos. Reed estaba transmitiendo en vivo el esfuerzo y sostenía las rarezas frente a la cámara, esperando que alguien tuviera una respuesta al misterio. Sin embargo, los espectadores solo podían ofrecer suposiciones en lugar de respuestas. Una teoría sugería que estos cubos estaban relacionados con un ritual de oración que probablemente tenía sus orígenes en la India. Supuestamente, la oración surtiría efecto una vez que se arrojara al agua corriente. Algunos compararon los objetos con fichas Geodesh, que contienen una fórmula numérica que invoca la protección de Rahu, un planeta que, según se dice, controla a los ladrones, magos, serpientes y lugares aislados.
También se pensaba que estos cubos eran cuadrados mágicos o yantras navagraha. Según esta teoría, tradicionalmente hay 9 cubos mágicos juntos, uno para cada planeta, y cada uno tiene una combinación de 9 números. Luego se combinan para formar su propio cuadrado mágico. Los cubos de Coventry también estaban relacionados con los cuadrados latinos, que tienen un concepto similar. Sirven como representaciones numéricas de la distribución de recursos para asegurar que cada entidad sea tratada por igual. Pero entre todas estas teorías, faltaba una respuesta. Nadie pudo concluir cómo terminaron los cubos en el río en primer lugar. Se desconoce por qué había tantos concentrados en un solo lugar. Ninguna de las teorías sobre qué son estos objetos ominosos ha sido confirmada, y el descubrimiento en sí sigue siendo un misterio intrigante. Número 8. En las aguas del Mar Blanco de Rusia hay un pequeño grupo de islas remotas. Inicialmente, la Tierra parece modesta, solo montículos de vegetación que albergan poca vida en medio del océano. Pero al acercarse, algo se vuelve evidente. Estas islas están lejos de ser ordinarias. Es en estas masas de tierra donde encontramos la mayor concentración de laberintos antiguos en el planeta, y nadie puede entender qué son o por qué fueron construidos en primer lugar. El término laberinto se usa para cualquier creación de tipo laberíntico, aunque no sigue la compleja ramificación convencional de la mayoría de los laberintos. En cambio, un laberinto es un patrón de un solo camino con una sola rama que lleva al centro. Por razones desconocidas, hace miles de años, este mismo símbolo comenzó a aparecer en todos los continentes habitados del mundo. Y todavía no hemos podido averiguar por qué. Y con el mismo nivel de misterio, una cantidad significativa de estos símbolos terminó en la isla Bolshoi-Siatsky. El archipiélago de Solovetsky ha sido hogar de habitantes prehistóricos durante miles de años. La tierra sirvió como hogar de aldeas, sitios sagrados y sistemas de irrigación. La civilización desconocida cubrió la isla principal y los islotes circundantes con grandes montones de rocas, huesos, petroglifos y lugares de culto. También dejaron los laberintos de piedra elaborados con gran detalle, sin ninguna explicación para su existencia. Las construcciones neolíticas, conocidas como babalons en el dialecto local, datan de alrededor del 3000 a.C. Solo en este archipiélago, los investigadores han encontrado hasta 35 laberintos, y Bolshoi-Sayatsky tiene 14, siendo el más grande de ellos de un impresionante diámetro de 24 metros. La mayoría de los patrones tienen forma de espiral, y algunos presentan una doble espiral que se asemeja a 2 serpientes con sus cabezas enfrentadas en el centro. Se descubrió que las estructuras fueron construidas con rocas que con el tiempo se cubrieron de vegetación, y algunas están hechas de la propia tierra. Aunque las civilizaciones dejaron mucha información justo en el suelo del lugar que alguna vez llamaron hogar, descifrarla toda ha resultado ser más complejo de lo que cualquiera hubiera pensado. Los expertos no han podido determinar el propósito exacto de los intrigantes laberintos, pero existe un acuerdo general de que tienen algún tipo de propósito místico. Los investigadores han sugerido que pudieron haber sido usados como un símbolo de un portal que conecta a los vivos con el inframundo. Otras sugerencias incluyen trampas para espíritus malignos o un altar para ceremonias rituales. En la década de 1970, la hipótesis principal sugería que estos sistemas intrincados eran trampas para peces, siendo la única evidencia su proximidad al mar. Se especulaba que cuando el agua subía, los peces quedaban atrapados en el laberinto y se veían obligados a nadar en una sola dirección, deteniéndose finalmente en el centro para ser recogidos por los pescadores. Pero una teoría alternativa sostiene que se usaban para algo más sofisticado, un calendario, una teoría respaldada por los reflejos esquemáticos, tanto de las órbitas del Sol como de la Luna. Solo hay unos pocos cientos de laberintos antiguos en el mundo, y los de Bolshoi-Sayatsky están entre los mejor conservados. Acompañándolos, hay hasta 850 montículos de rocas que contienen fragmentos de huesos y otras creaciones de piedra que simbolizan el Sol con radios completos. Lo que es aún más peculiar de la isla y sus características es que la mayoría de los babilins están construidos en el lado occidental, mientras que la sección oriental alberga una colección significativa de formaciones de piedra, pero ni un solo laberinto. Número 7. En lo alto de las montañas que bordean Rusia y Mongolia hay un solitario lago siberiano, Terra Kol, que tiene como única compañía, a kilómetros a la redonda, una sola isla a la deriva. A primera vista, la niebla de la montaña engaña al espectador, sugiriendo que no hay nada que ver más que aguas tranquilas.
Sin embargo, cuando se disipa, los investigadores contemplan un sitio misterioso, Porbajín, las ruinas de una ciudad o fortaleza olvidada. Porbajín significa casa de barro en Tebán y fue descubierta por primera vez por científicos en 1891, pero la investigación a gran escala no comenzó hasta principios de los años 2000. Sin embargo, incluso con estudios profundos, hemos aprendido muy poco sobre estas ruinas, qué son, quién las hizo o por qué estaban ahí. Los investigadores han concluido que el sitio, que abarca 7 acres, tiene al menos 1300 años de antigüedad. Basándose en esta fecha y su ubicación, se ha relacionado con el pueblo nómada uigur. Se ha especulado que esta ciudad fue construida por Moyen Shur después de su victoria sobre las tribus locales en el año 750 después de Cristo. Sin embargo, la datación por radiocarbono plantea un problema para esta hipótesis. Sugiere que la fortaleza fue construida mucho después de su reinado, alrededor del año 777 después de Cristo. Para intentar determinar quién estuvo detrás de esta solitaria ciudad aislada, los investigadores comenzaron a enfocarse en otras preguntas importantes, como para qué fue construida. Buscaron respuestas en la arquitectura del sitio, donde se hizo bastante evidente que fue construida por arquitectos extranjeros de la dinastía Tang de China. Los materiales de construcción, las tejas chinas y el famoso estilo Hengtu respaldaban la teoría. Se sabe que hubo influencia entre las dinastías Uigur y Tang de China, lo que hacía probable la participación china en una fortaleza uigur en este misterio. Pero mientras más profundo investigaban los investigadores, más preguntas surgían. Una característica los detuvo en seco. Los alojamientos, inspirados en el monasterio budista ideal, se construyeron a lo largo del muro del recinto. Esta característica es particularmente extraña, ya que no había evidencia de ninguna práctica religiosa en la ciudad. A esto se sumaba la ausencia de calefacción fija. La ubicación significaría que los inviernos eran brutales y algún tipo de calefacción sería necesaria. Sin ella, nadie podría habitar el lugar durante las temporadas frías. Desde entonces, los expertos se han estado preguntando por qué la ciudad fue construida, mantenida brevemente y posteriormente abandonada. Algunos creen que la respuesta se encuentra en el reinado de Tengri Bokukan, quien fue derrotado en el año 779 después de Cristo. Se ha sugerido que planeaba convertir Porbajín en un lugar de veraneo o en un retiro religioso. Aunque esto explicaría la ocupación temporal y el abandono de la fortaleza, muchas preguntas siguen sin respuesta. La falta de artefactos en Porbajín ha dejado a los investigadores con pocas pruebas que respalden sus teorías, y el enigma sigue flotando sobre el lago, por lo demás vacío, a menudo envuelto en una densa niebla o congelado en su lugar. Número 6. Aunque estaba a la vista de todos, la rueda de los gigantes pasó desapercibida durante siglos. Permaneció cerca del mar de Galilea, vista solo como una formación natural cualquiera que afeaba el paisaje. Pero este sitio de piedra es otro antiguo megalito que ha dejado perplejos a los expertos desde su descubrimiento. El monumento, compuesto por enormes círculos de piedra, toma la forma de una rueda que emerge del paisaje en los disputados Altos del Golán, reclamados tanto por Israel como por Siria. Se cree que las 40.000 toneladas de basalto negro apiladas en 5 anillos concéntricos datan del período de la Edad del Bronce temprano, 2 entre 3.000 y 2.700 a.C. El anillo más grande mide más de 150 metros de ancho y entre 1 y 2.5 metros de alto, y está conectado a sus anillos internos mediante muros cortos que se asemejan a los radios de una rueda. En el centro se encuentra un gran montón de piedras que se eleva a 5 metros de altura, un túmulo funerario. Los investigadores no han podido deducir qué significa eso, por qué se construyó esta estructura o quién la creó. A pesar de que parece ser un lugar de entierro religioso, los expertos no han encontrado restos aquí. Lo que complica aún más la situación es la falta de artefactos en la rueda de los gigantes. Los arqueólogos solo han encontrado unos pocos objetos aquí, y ninguno de ellos cuenta la historia de este peculiar descubrimiento. Solo un alfiler calcolítico sugiere la presencia de saqueadores. Algunos estudiosos creen que el túmulo central era un escondite que alguna vez contuvo joyas o armas, pero las excavaciones de las cámaras amuralladas no han respaldado esta idea. En hebreo, el nombre del sitio es una referencia a una raza de gigantes mencionada en la Biblia, los refaítas, aludiendo solo a una de las muchas teorías complejas que rodean este extraño monumento. El enorme sitio de piedra ha sido llamado el Stonehenge del Levante, y se cree que es contemporáneo de Stonehenge en el Reino Unido. A nivel del suelo, es fácil ver por qué esta creación pasó desapercibida durante tantos años. Simplemente parece ser los restos de una pared en ruinas.
Cientos de dólmenes están esparcidos por el campo, haciendo que parezca nada más que un edificio olvidado que alguna vez estuvo lleno de vida. No fue sino hasta la década de 1960 cuando los estudios arqueológicos aéreos mostraron una imagen más completa que pasaría desapercibida desde el suelo, una enorme diana. Judy Berger, un experto en tumbas megalíticas, sostiene que este monumento es enigmático. Solo han podido recolectar fragmentos de una historia incompleta y sin elementos cruciales, resolver este rompecabezas no va a ser fácil. Lo que los arqueólogos han podido afirmar con certeza es que este sitio no fue utilizado como vivienda ni como estructura defensiva. Fuera de eso, no se han sacado conclusiones significativas. Una teoría, inspirada en Stonehenge, sugiere que el sitio era otro antiguo calendario astrológico. Berger descubrió que durante los solsticios de junio y diciembre, la salida del sol parece alinearse con las aberturas del anillo. Los investigadores sugieren que pudo haber sido utilizado como un observatorio astrológico ritual o como un lugar de culto. Pero no es solo el propósito lo que tiene a los expertos rascándose la cabeza. La rueda de los gigantes tiene creadores desconocidos que parecen mostrar una fuerza fuera de lo común. Los arqueólogos sugieren que quien haya construido este monumento habría requerido 25.000 días de trabajo. Esto, combinado con la extensa recolección y transporte de piedra, sugiere la necesidad de una red de apoyo robusta, una que las civilizaciones nómadas quizá no tenían. Con tanto esfuerzo invertido en Rum el Hiri, una cosa es segura. Sea lo que sea este monumento, sin duda fue importante en su época. Número 5. Hace poco más de 2000 años comenzó a aparecer una colección de artefactos misteriosos en el Reino Unido. Los artefactos son piedras, lejos de ser ordinarias. Los arqueólogos las han estado desenterrando en sitios de excavación en toda Gran Bretaña e Irlanda, y algunas de ellas han aparecido en Escocia. La colección rápidamente llegó a tener 500 piezas, pero a pesar del gran número, que sugiere su importancia, nadie ha podido determinar qué son o por qué fueron hechas. Las piedras son lisas, con formas talladas en su superficie. Protuberancias circulares de varios tamaños rodean la esfera central. La calidad de cada talla varía, y algunas muestran intentos de simetría. Los nódulos elevados varían en tamaño, algunos sobresalen, mientras que otros apenas se sienten en la superficie. La cantidad también varía de una esfera a otra, desde solo 4 nódulos hasta el doble de eso. Las esferas, que varían en diámetro de 70 milímetros a 114, muestran diferentes grados de elaboración. Presentan entre 3 y 160 protuberancias y discos, siendo 6 la cantidad más común. Las esferas han sido adornadas con grabados elaborados o se han dejado completamente lisas. Se cree que algunas tardaron varios años en ser talladas, y las piezas más intrincadas requieren al menos unas cuantas generaciones. Los arqueólogos determinaron que estas enigmáticas piedras geométricas datan del período neolítico, hace unos 5000 años. Se usaron varios tipos de piedra para crear estas misteriosas esferas, desde arenisca hasta granito, e incluso una está recubierta con una pasta negra hecha a base de pescado. Una de las piedras más intrincadamente talladas y mejor conservadas obtuvo un reconocimiento considerable e incluso recibió un título, la Esfera de Toei, un nombre derivado del lugar donde fue encontrada, en las laderas de la colina glacial en Toei, Escocia. Este misterioso artefacto mide 73 milímetros y pesa 500 gramos. Llegó a manos del Museo Nacional de Antigüedades de Escocia en 1860 después de ser encontrada por un agricultor, James Kesson. La bola presenta 4 discos, 3 tallados intrincadamente, mientras que el cuarto quedó curiosamente en blanco. Aunque todavía se debate, los investigadores creen que esta bola fue una de las pocas que no se completaron, o que el disco en blanco está destinado a servir como base. El diseño de la bola es tan fino que se tuvo que crear un modelo virtual en 3D para que los expertos pudieran ver todos los detalles. Uno de los discos presenta una espiral central rodeada por varios patrones en zigzag y espirales más pequeñas completas alrededor de los bordes. Los arqueólogos recurrieron a una teoría sobre la bola después de descubrir un arte rupestre peculiar en Agnabrek, a 200 millas de donde se encontró la talla. El arte rupestre mostraba una cazoleta en la que encaja una bola con las mismas propiedades que esta bola. Los grabados en la cazoleta sugieren un reloj de sol o un calendario lunisolar, lo que indica que era una especie de dispositivo para medir el tiempo. Entre las teorías documentadas, prevalece la sugerencia de que era un dispositivo para medir el tiempo.
Los investigadores, al referirse a la colección en su conjunto, creen que las esferas servían como un reloj de pulsera neolítico y que sus superficies pulidas funcionaban como una especie de reloj de sol esférico portátil. Otras sugerencias plantean que las esferas talladas podrían tener un significado estacional, específicamente en comunidades agrícolas, centrándose en los solsticios de invierno y verano. Las esferas de piedra talladas permanecen en manos de los museos de historia, con respuestas sobre quién las hizo y por qué, que siguen fuera de alcance, dejando a toda la comunidad histórica frustrada por la falta de comprensión. Número 4. Alrededor del año 1500 a.C., la civilización comenzó a despegar, con el antiguo Egipto entrando en el Nuevo Reino, los hititas estableciéndose en el Medio Oriente y la dinastía Shang ascendiendo al poder en China. Al mismo tiempo que todo esto sucedía, el Valle Bajo del Mississippi también estaba experimentando cambios. A varios cientos de millas de distancia del río más grande de Norteamérica, los cazadores-recolectores estaban trabajando arduamente, construyendo lo que se convertiría en la única gran construcción conocida hecha por esta sociedad. Fue en algún momento entre el 1700 y el 1100 a.C. cuando Poverty Point fue erigido por el pueblo nativo americano, uno de los monumentos de tierra más antiguos e impresionantes del hemisferio occidental. Con la construcción extendiéndose por unas 1.5 millas cuadradas, los antiguos habitantes habrían tenido que mover el equivalente a 140,000 camiones de tierra, y lo hicieron todo sin el uso de caballos ni ruedas. Poverty Point es un complejo formado por una serie de montículos y crestas, creado con el mismo nivel de intención que los monumentos que se construirían para los faraones de Egipto o los reyes de los hititas. Durante mucho tiempo se ha especulado que esta sociedad debió haber sido jerárquica por naturaleza, al igual que aquellos que crearon los montículos de Cahokia 1000 años después cerca de San Luis, Missouri. Sin embargo, nuevos estudios han comenzado a desafiar esta narrativa, con arqueólogos reexaminando la misteriosa historia de origen de este enigmático monumento. Durante mucho tiempo se pensó que Poverty Point albergaba a una sociedad, pero la falta de viviendas permanentes en el lugar obliga a reconsiderarlo. Los arqueólogos han planteado que era un lugar de reunión temporal, ya fuera para comerciar, socializar o trabajar. Se han encontrado aquí varios materiales que respaldan esta idea, como cristales de cuarzo de Arkansas, esteatita de Georgia y piezas de cobre de los Grandes Lagos. También se han encontrado aquí varios artefactos, ninguno originario de la zona, incluyendo herramientas, materiales y alimentos traídos desde grandes distancias. Mientras que los túmulos funerarios pertenecientes a las civilizaciones antiguas eran comunes en las áreas del sureste, en Poverty Point carece de restos humanos. Esto sugiere que los grandes montículos, construidos a mano, no servían para fines funerarios, lo que respalda aún más la idea de que el área fue ocupada temporalmente. Si bien es obvio que el comercio y las reuniones dominaban la extensión, los arqueólogos, con todo lo que han aprendido sobre el lugar, aún no han determinado qué papel desempeñaban los montículos en todo esto. No eran para entierros humanos, ni servían como almacenes de comida o materiales. Las estructuras de tierra de Poverty Point tardaron al menos 600 años en construirse por completo, descartando la idea de que se necesitara para una eliminación inmediata. Sin embargo, la magnitud de los semicírculos concentrados, algunos de hasta 6 pies de altura, fue construida con un esfuerzo concertado. Un examen más detallado de los montículos de tierra también revelaría otro misterio, manchas distintivas en el suelo que sugerían que alguna vez hubo postes de madera allí. Este descubrimiento llevó a los investigadores a creer que se construyeron viviendas temporales sobre los montículos, donde miles de personas residían. Pero la congregación de miles de personas iría en contra de todo lo que sabemos sobre las comunidades de cazadores-recolectores, que solían ser pequeñas. Agregando otra capa de misterio a Poverty Point, está la plaza de 43 acres que contiene los restos de agujeros de poste, dispuestos en círculos de 213 pies de diámetro. Los expertos han sugerido que esta área pudo haber servido como un lugar de reunión para la comunidad inusualmente grande, mientras que otros creen que esta plaza pudo haber sido utilizada para la observación astronómica. Cada nuevo hallazgo en Poverty Point solo profundiza el complejo misterio. Los numerosos artefactos, ninguno de los cuales era originario de la zona, sugieren comercio, mientras que el poste insinúa la existencia de viviendas. Aunque la falta de restos humanos descarta la idea de una ocupación permanente, la cantidad de esfuerzo utilizado para crear los monumentos sugiere que era demasiado importante como para simplemente abandonarlo. Sin embargo, fue abandonado. Número 3. ¿Qué hacía un antiguo palacio chino en territorio enemigo? Esta pregunta ha quedado sin respuesta durante mucho tiempo, lo que ha llevado a los principales expertos a examinar a fondo la base misma de nuestra comprensión de la historia.
Sobresaliendo contra el majestuoso telón de fondo de las montañas Altai-Sayan en el sur de Siberia, se encuentra la ciudad de Abakán, un lugar con una historia que se remonta a miles de años. Abakán ha sido conocido desde hace mucho tiempo por la comunidad arqueológica y, aunque es significativo, no mostraba ningún elemento sorprendente hasta un descubrimiento en particular. En la década de 1940, los arqueólogos realizaban sus estudios rutinarios en la ciudad cuando se toparon con algo previamente desconocido. No muy lejos de la ciudad misma, se encontraban los restos de un palacio de 2000 años de antigüedad. Si bien un palacio cerca de una ciudad no es nada fuera de lo común, fue el tipo de palacio lo que detuvo a los investigadores en seco. Los restos eran de un edificio chino, uno que era típico de la dinastía Han. No solo el palacio Abakin estaba situado a cientos de millas fuera de su región del Imperio Han, sino que fue erigido justo dentro de los límites del territorio enemigo, el territorio de Xiongnu. Los Xiongnu eran un pueblo nómada y pastoril que formó una vasta liga tribal que dominó Asia Central desde el siglo III a.C. hasta el siglo II d.C. Eran una amenaza constante para las fronteras de China, y las invasiones continuas de esta sociedad llevaron a los pequeños reinos del norte de China a comenzar a construir barreras que más tarde se convertirían en la Gran Muralla China. Los arqueólogos descubrieron que el edificio estaba orientado según los puntos cardinales, de este a oeste. Medía 148 pies de norte a sur y 115 pies de ancho. En su centro había una gran sala cuadrada. Alrededor del centro había un pasillo largo y hasta 20 habitaciones más. El palacio estaba construido de barro, con muros de hasta 2 metros de grosor. De manera intrigante, el palacio también tenía un sistema de calefacción que se encontraba debajo de los pisos de las habitaciones y alimentaba aire caliente a través de un solo horno principal. Las puertas del salón central estaban decoradas con máscaras de bronce fundido con rostros esculpidos y manijas en forma de carneros con cuernos. Los investigadores desenterraron restos de tejas de estilo chino, algunas de las cuales tenían una inscripción de la era de la dinastía Han. También se descubrieron objetos valiosos dentro del palacio, incluyendo fragmentos de jarrones de jade, hebillas de cinturón, aretes de oro, tallados en piedra y cabezas de animales. El descubrimiento fue sin duda peculiar y sugería que los ocupantes de alto rango no solo vinieron a vivir lejos de su tierra natal, sino que también abrieron una puerta hacia territorio enemigo. Los estudiosos han especulado que el palacio pudo haber sido el hogar del general chino Li Lang, quien fue derrotado por Xiongnu y pudo haber desertado como resultado. Esta es la teoría más popular respecto a la misteriosa ubicación del Palacio de Abakán, pero hay poca evidencia que la respalde, dejando en duda la presencia de la dinastía Han en territorio enemigo. Número 2. Inglaterra alberga otro enigma extraño que ha desconcertado a la comunidad arqueológica durante mucho tiempo. En una vasta extensión de Dartmoor se encuentra una rara estructura megalítica conocida como Grey Weathers, llamada así por su parecido con un rebaño de ovejas pastando. Situados uno al lado del otro, hay 2 anillos, cada uno con 30 bloques de granito toscos que miden 108 pies de diámetro. Ambos círculos están casi exactamente alineados de norte a sur uno del otro, con una diferencia de 2 grados respecto a la orientación exacta. Mientras los expertos intentaban descubrir los secretos de nuestro pasado, las excavaciones en este extraño sitio revelaron que dentro de los círculos se había dejado una fina capa de carbón. La presencia de este residuo sugería que los anillos habían estado expuestos al fuego muchas veces durante el tiempo que estuvieron en uso. Es obvio que algo estaba ocurriendo dentro de estos 2 anillos de piedra, pero la pregunta sigue siendo ¿qué era? A lo largo de los años se han propuesto varias teorías mientras los arqueólogos intentan descubrir la verdad. Sugieren que los círculos tienen implicaciones religiosas, como una brecha espiritual, donde un anillo representa a los vivos y el otro a quienes han fallecido. Este concepto ha hecho que los expertos se pregunten si los rituales realizados dentro de Grey Weathers podrían haber tenido algo que ver con la barrera espiritual entre los 2 mundos. Los historiadores han aludido a la idea de la comunicación con el mundo espiritual o despedidas ceremoniales. Otros sugieren que los 2 círculos se usaban para dividir a los participantes en grupos basados en la edad o el género durante las reuniones comunitarias. También se teorizó que Grey Weathers era simplemente un lugar de encuentro entre comunidades vecinas donde venían a comerciar, discutir y festejar. Sin embargo, el resto del sitio carece de evidencia física que respalde estas teorías. Todo lo que se sabe sobre estos círculos es que se han hecho grandes fogatas dentro de sus límites. Los Grey Weathers, sin una explicación concluyente, han sido objeto de historias locales llenas de leyendas.
Un cuento inglés habla de un granjero que se había mudado recientemente a Dartmoor y criticó la selección de ovejas disponible en el mercado local. Después de quedarse un rato en un pub local, los lugareños lo persuadieron para que echara un vistazo a su selección de ovejas y lo llevaron a los campos llenos de niebla. La leyenda afirma que los granjeros vieron las siluetas del rebaño y las compraron, solo para descubrir a la mañana siguiente que en realidad eran solo piedras. A pesar de las numerosas teorías, historias y leyendas, el misterio de Greyweathers sigue sin resolverse. Las piedras no han sido mencionadas en ningún registro histórico escrito, ni por los habitantes ni por los viajeros. Simplemente están ahí, proyectando sombras en forma de signos de interrogación. Número 1. Las tablillas de maldición eran comunes en la práctica romana antigua. Para presentar una queja contra algo o alguien con lo que no estaban contentos, los romanos inscribían sus palabras vengativas en varios medios, incluyendo láminas delgadas de plomo o papiro, usando piezas de hueso o metal como herramienta de escritura. Las tablillas ahora malditas podían ser usadas como el escritor quisiera. Podían colocarla en un santuario dedicado al dios o diosa mencionado en su maldición. Podía ser arrojada al mar o a un río, o incluso clavada en el alero de la casa de alguien. Las tablillas inscritas tenían un solo propósito: hacer efectiva la venganza. No es ninguna sorpresa que muchas de estas tablillas hayan sido desenterradas por arqueólogos modernos y descifradas por historiadores, revelando un pasado interesante y único. En agosto de 2016, justo cuando los expertos pensaban que ya habían descubierto todo lo que había que saber sobre estas inscripciones de venganza, un hallazgo los dejaría una vez más luchando por comprender. En el sitio romano de Vimanasium, en el este de Serbia, en tumbas del siglo IV, se encontraron piezas de lámina de oro y plata enrolladas dentro de 2 amuletos de plomo. Las piezas de lámina tenían delicados textos y símbolos. Rápidamente quedó claro que estos eran ejemplos de las antiguas tablillas malditas. La mayoría de las inscripciones estaban escritas en griego y mencionaban demonios que están relacionados con una zona conocida actualmente como Siria. Las tablillas hacen referencia tanto a deidades cristianas como paganas, revelando una transición gradual en las creencias religiosas. Los nombres incluyen a Baal, Yahvé y algunos otros. Entre las letras griegas, los arqueólogos descubrieron caracteres irreconocibles. Las maldiciones estaban escritas en un idioma desconocido con símbolos indescifrables que los historiadores no habían visto antes. Los expertos creen que los caracteres únicos pueden ser un código secreto entre el escritor y los demonios que intentaban invocar. Es posible que el escritor haya creado este idioma desconocido para que solo pudiera ser leído por los dioses y demonios en los que creía. Lo que añadió aún más misterio a este peculiar descubrimiento fue el material en el que se inscribieron las maldiciones. El oro y la plata eran materiales increíblemente valiosos. Por lo general, las tabletas malditas se escribían en recursos sin valor, como el plomo. Este descubrimiento apunta a lo lujosa que pudo haber sido la vida en el Manasium, o que este escritor en particular tenía un estatus acomodado. Aún así, según la costumbre romana, el oro nunca se colocaba en las tumbas, lo que hace que este descubrimiento resulte extraño y ciertamente misterioso. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.